tu nombre vivirá. Sancho Panza, él te acompañará en tu lucha contra la maldad. Don Quijote, tu mundo es irreal. Algún día todo puede cambiar. Capítulo cuarto. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas viniéndole a él a la memoria los consejos de su huésped, cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. Qué chimba, mano. Bacano, ¿no? Volvemos con Don Quijote. Quijote, el capítulo cuarto. Sí, bueno, un primer comentario. Lo del mayordomo, Sí, porque el man no está todavía acompañado de Sancho Panza. no, todavía no, Eso es curioso. no ha aparecido en la historia. Sí, sí, sí. El man está buscando escudero. Yo no sé si ese labrador, no es mayordomo, es el labrador vecino suyo, que Sí, era pobre y con hijos, va a ser va a ser Sancho Sancho Panza. Panza, sí, yo creo que ese es. Puede ser ese man, sí. Sí, sí, Bueno, pero tiene, ya él, o sea, él ya sabe lo que está buscando, ¿no? sí, él ya sabe lo que está buscando. Bueno, entonces el man sale de la venta, que, bueno, pues escuchen el episodio anterior, y se devuelve porque, pues para explicar esa parte, el man se devuelve porque el man de la venta le dijo que si tenía billete, ¿no? Sí, porque se acuerda que le dieron allá comida, le dieron posada Y no y tenía con no qué tenía pagar. con qué pagar, entonces le aconsejan que no ande por ahí sin plata, que los caballeros tienen que andar con plata. Sí, Entonces él decide volver por plata a volver su por casa. plata a su casa. Y entonces, bueno, en ese regreso tiene una primera aventura. Sí, pero entonces iba feliz, ¿no? Iba feliz y contento Claro, porque porque el man ya se armó ya caballero. se siente todo un caballero, entonces ya va en búsqueda de sus aventuras. Sí, 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 sí. Entonces, Y en efecto, encuentra la primera, ¿no? sí, va volviendo para la casa y mire que esto es exactamente igual a lo que pasa en los libros que estamos leyendo para el otro proyecto. Él pasa a un bosque y Sí, 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 sí. pasando el bosque escucha unos gritos Sí, 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 sí. desesperados y él se va a mirar qué es porque pues es la función del caballero ayudar a la gente que está necesitando. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, socorro! Ahora estoy seguro que esa es la voz de mi querida princesa encantada. La puedo reconocer perfectamente. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡Ahí voy, querida princesa Dulcinea! No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Ahí está lo que usted está narrando. Sí, entonces Don Quijote se arrima y se da cuenta que hay un tipo pegándole a un muchacho, lo tiene amarrado allá contra un árbol y Sí, le está dando durísimo con un látigo como de cuero, sí, lo está lo está azotando. azotando, Y el pelado se llama Andrés, ¿no? el pelado Andrés. Sí. Sí, Entonces, pues, viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: Descortés caballero, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza.
porque ese tipo también tenía una lanza ya arrimada. Entonces Don Quijote pensó que era un caballero y lo reta a duelo. Sí, sí, sí. Y entonces el otro man se asusta. Claro, porque pues Ahí ya se asusta. ese era un campesino, no era ningún caballero. No, pero el man le explica Ah, por sí, qué lo está sí, sí, cascando, sí, sí, ¿no? sí. Le dice, señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado, que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una, y porque castigo su descuido o bellaquería dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo y en Dios y en mi ánima que miente. El man lo está cascando que porque el man le extravía las Las ovejas, ovejas. es el pastor y cada día se le pierde una oveja, entonces se las está cobrando, Y Don Quijote le ordena que le pague y que deje cascarlo. porque el muchacho lo que dice es que él lleva mucho tiempo sin pagarle su salario. Sí, exactamente. Entonces Don Quijote le dice, bueno, hace las cuentas, que eso también es muy bueno, ¿no? Le debe 9 meses. Hacen las Le cuentas debe que 9 meses de sueldo a 7 reales cada mes. sí, Y hace las cuentas Don Quijote y dice, ah, bueno, o sea, era pues bueno son para las cuentas. muy bueno Don Quijote porque dice, vea, 9 por 7, 73. Páguele al chino los 73 reales. Pero el man le dice, no, 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 yo no le debo tanto porque además hay que descontarle 3 pares de zapatos Ajá, y un real de 2 sangrías que le había hecho cuando estaba enfermo. O sea, sí. la sangría, entonces es un remedio. Sangría era eso que le sacan un poco de sangre para hacerle que muestran en las películas, hay que sangrarlo. Y le sacan sangre. Aquí dice una nota de acá Ah, qué chimba. aquí Es dice que como yo lo leo sin notas sí, porque mi versión es pobrecita. aquí dice la nota de Martín Riquer. Sangría, incisión en una vena para extraer lo que se creía exceso de sangre. Ese Uy. era un tratamiento médico usual en la época y el labrador quiere descontar del salario de Andrés ese procedimiento. O sea, le hicieron 2 cuadros hemáticos. Sí, exacto. Le dice Don Quijote esto, vea. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quedérense los zapatos y los sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagastes, vos le habéis rompido el de su cuerpo. Y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado. Así que por esta parte no os debe nada. Entonces el man le dice, uy, pero el problema es que no tengo la money, no tengo la money acá conmigo, le dice. Y entonces le dice que tiene que llevarse a Andrés, y ahí se entera uno del nombre del pelado, que se lo va a llevar para la casa y que allá le paga. Pero el muchacho dice, no, yo me voy para la casa y él no me paga, él no me va a Sí, pagar. Y Don Quijote le dice, tranquilo, porque él ya me dio su palabra de caballero de sí, que le va a cumplir. entonces si no le cumple, ya sabe lo que le toca. Pero el muchacho le dice, pero este no es ningún caballero, este es Juan Aldado, el rico, el vecino del Quintanar. Y allí hay algo, Aldudo, no Aldado, sino Aldudo. Ujú. Eso significa hipócrita, falso. Ah, pucha. Aquí se ve el término Aldudo significa también hipócrita, falso. Pero ese es el apellido del man. Sí, sí, sí. Sí, así, Ya, así se ok. llamaba, pero por eso Don Quijote le responde, importa poco eso, respondió Don Quijote, que al dudos puede haber caballeros. Ya se llamaba, justo ese era el apellido de él, pero ese apellido significa hipócrita o falso, así como hay apellido ladrón Ujú, ya, sí. o, Y o hurtado, Hurtado el como en el señor. Chavo, en el Chavo el señor Hurtado. Bueno, y entonces el man se compromete, ¿no? Se compromete y por eso Don Quijote se va. Sí, claro. Dice, bueno, listo, entonces yo sigo mi camino y se pone contento, ¿no? Dice, porque Claro. él se siente valeroso por ser desfacedor de agravios. Es la primera vez, es el primer problema Desface- que resuelve, ¿no? Es un desfacedor de Desfacedor de agravios y sin razones. Ah, pero como siempre, cuando un caballero ya termina
su labor, le dice el nombre para que los otros cuenten Claro, quién para hizo que se la para que se hazaña, vaya ¿no? haciendo la fama del Que caballero. eso pasa también en todas las otras novelas que hemos De leído de los caballeros. sí, Entonces él le dice, y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, sí, el desfacedor de agravios y sin razones. sí. Ahí está. Y ahí sigue, y ahí Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido, y jurado so pena de la pena pronunciada. Bacano eso, pues en mi versión dice de las mientes, pero se refiere a las mentes, ¿cierto? No, sí, pero es que así decían antes, las mientes. Soy Bacano. mal de las mientes. Eso me parece muy bacano, hermano. O sea, como rastrear las palabras antiguas. O Y sea, sabe es muy que chévere. uno dice, en el campo, en Boyacá, Cundinamarca, se conserva mucho de ese lenguaje, Sí, muchas expresiones, pues el su merced, su merced, por ejemplo. que viene más o menos de una época parecida, Por ¿sí o eso no? dicen que los españoles que van allá se sorprenden al Mm, escuchar cómo habla la gente. sí, sí, sí. Y bueno, entonces el man ya lo deja anunciado, lo deja amenazado y pum, coge camino, ¿no? Que ya se va en su caballo, en su Sí, Rocinante. pica el rocín. Ujú. Entonces, bueno, ya se quedan solos el niño, el pastor Andrés y el labrador, don Juan Aldudo, y ya entonces el niño queda contento pensando que le van a pagar su sueldo, y Y el man entonces, lo vuelve y lo amarra al árbol que es la encina. pero vea lo que le dice: venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel desfacedor de agravios me dejó mandado. Ay, puta. Y el niño piensa que sí, cuando se da cuenta es que lo vuelven a amarrar allá al palo y lo siguen azotando. Ujú. Sí, Y sí. el niño queda llorando y dice, voy a hablar con Don Quijote para que él se vengue de todo esto. Sí, el man le dice que va a ir a buscar a Don Quijote, sí. Y le dice, bueno, vaya, tranquilo. Vaya usted fresco. Está en todo Entonces, su derecho. vea, y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esa es la primera aventura de Don Quijote armado como caballero. Y entonces él sigue camino, ¿no? El man sigue camino y el man se encuentra un grupo como de vendedores, como Sí, son unos manes que van ahí arrieros llevando mercancías. sí, aquí se vea. Habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un grande tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. O sea, unos vendedores ambulantes. Sí, eran 6 manes y llevaban sus criados y todo eso. Pero el man en ese camino va haciendo algo también que hacen los caballeros del cretino del trolley. Y es que el man va como en un ensimismamiento, repitiéndose cosas, Pensando ahí, pensando. Y digamos, me acuerdo mucho de Lancerote, del Panzerotti, que entraba en esas meditaciones, así como, ay, quedaba ahí, como ahuevado. como agüeado. Eso también le pasa a Perceval cuando Sí, llega sí, ya sí, al sí. castillo de donde está Pensando en la amada, pensando en la Blanca. la Blanca Flor. Se queda mirando las gotas de sangre en la Sí, nieve. sí, sí. Y eso también le pasa al Caballero del León cuando se Ajá. enloquece. Y siempre pensando en su amada, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. acá, pues, Don Quijote obviamente piensa en la bella Dulcinea del El Toboso. man dice esto: bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bella Dulcinea del Toboso. Y bueno, entonces ahí va cuando se encuentra con esta gente. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hace Don Quijote ahí cuando ve a esa gente? Pues es que el man les habla ¿De de Dulcinea? Dulcinea. Ah, sí. Él les dice, bueno, ustedes tienen que reconocer que la mujer más hermosa del mundo es Dulcinea del Toboso. Sí, sí, y los manes, pero bueno, este man. O sea, ¿quién es? Y se lo pescan, ¿no? Se pescan que el man, pues como que no ve la realidad como todo el mundo. No, pues les dicen, pues muéstreme aunque sea un retrato para yo ver quién es y pues poder ver si es bonita o no. Sí, Muestre aunque sea un retrato. Y Don Quijote dice, ella no necesita ningún retrato
para demostrar que es la más bella. Sí, el man les exige eso, les exige reconocer que pues es la vieja es la más bonita. Entonces se niegan, digamos, porque no saben, pero también eso les permite ver que Don Quijote pues está al margen de la realidad común. Sí. Y entonces, pues Don Quijote dice, ustedes no quieren reconocer eso, prepárense porque los voy a levantar. Lo voy a levantar y entonces pica el caballo Y eh, arranca y arranca con él, baja la lanza y arranca, ¡Atrevidos me los pagarán! Todos contra él. pero Rocinante. se cayó Rocinante y Don Quijote que vaya rodando por el piso. Sí, el man queda ahí y se le rompe la lanza y bueno, el man no se puede levantar. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, él los alcanza a ver que la gente sigue su camino y Don Quijote les dice, non fuyáis, gente cobarde, gente cautiva, atended que no por culpa mía, sino de mi caballo, aquí estoy tendido. Bacano eso de non fuyáis. Y bacano eso de atended, es como, esperad, Esperad. Pero atended también, bueno, es como, sí, como quedarse presente, ¿sí? porque también del inglés, ¿no? Y del francés, Pero en, como espérame en francés. sí, sí, también, es Bacano, verdad. ¿no? Bacano. Sí, sí, bacano. Es que por eso le digo que algo que es muy bacano de leer Don Quijote es rastrear, ya lo habíamos explicado, la Y filología el lenguaje, del sí, español. Sí. claro. Entonces, bueno, el Don Quijote queda ahí en el piso, Ujú. todo vuelto mierda. Sí, y los manes se burlan y uno de los manes, Un chino, s- un sí, mozo de mulas. se viene el man y en lugar de ayudarlo a parar, coge la lanza, la vuelve miércoles La y parte sí, la parte más de lo que está porque ya se le rompió a Don Quijote y lo coge a palo, güey. con la misma lanza. Y eso que le dicen, la otra gente que va con él le dice, ya déjelo. Y el man no queda, hasta que no se cansa de darle palo, no queda Sí, sí, tranquilo. literalmente sí, porque cansóse el mozo y Sí, los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo él del pobre apaleado. pero nadie dijo, venga, pobre Cucho, ¿cómo quedó ahí? Nadie se Eso, preocupó de... eso que usted está diciendo me ha tenido con el alma apachurrada leyendo Don Quijote, que el man es un bacán, hermano. El man es un lector muy chimba. El man quiere poner resistencia como a esa realidad que viven. Si el man quiere como soñar, como vivir su propia pues fantasía, pero pues es su realidad. Y todo el mundo se le burla, todo el mundo lo insulta, y si tienen la ocasión de ayudarle, lo cascan. Eso me ha parecido duro de leer Don Quijote, hermano. Y, pero también nos muestra esa sociedad española de ese momento y ahí nos damos cuenta que tampoco es que haya cambiado mucho. O sea, si uno sale a la calle y ve un man por allá todo cascado, No lo ayuda, sí, no no hay. se para a ayudarle, no hay ninguna, oiga, este man, ¿qué le pasaría? Sino debe ser, ese debe ser para un atracador y lo levantaron, vámonos rápido. O Sí, sea, sí, no hay sí. ningún interés en ayudar al que está jodido. No, para nada. Y en eso seguimos siendo iguales. En eso seguimos siendo iguales. Y el man, bueno, intenta levantarse y dice así, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo haría molido y casi deshecho? Tiene Bueno, frases muy bacanas, ¿no? O sea, de leer. ese es el capítulo cuarto. Es el capítulo cuarto y ahí se acaba esa aventura de Don Quijote, Sí. Y viene el capítulo 5 que continúa ese retorno de Don Quijote a su casa. que Entonces, dice así, sí, donde se prosigue la narración de la desgracia de nuestro caballero. Viendo pues que en efecto no podía menearse, acordó de acogerse a su ordinario remedio, que era pensar en algún paso de sus libros, y trujóle su locura a la memoria aquel de Valdovinos y del marqués de Mantua, cuando Carloto le dejó herido en la montiña. Historia sabida de los niños, no ignorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con esto no más verdadera que los milagros de Mahoma. ahí le echa el vainazo a los musulmanes, ¿no? Sí, Porque, bueno, dice acá en las notas que ese libro se usaba en las escuelas como libro de lectura.
Ah, Entonces, bueno, por eso él lo sabe de memoria. lo que me gusta de este fragmento es que el man, o sea, el man está muy metido en sus libros y eso me parece muy bacano. Pues es la manera como él interpreta el mundo. Sí, Es sí, su sí. universo, es ese, y él mira la realidad a través de ese universo. Clásicamente uno diría, o bueno, cualquier comentario barato diría, el man está huyendo de la realidad y metiéndose en esas fantasías, pero ¿quién dice que esa no puede ser la realidad, hermano? No, y que finalmente todos interpretamos la realidad desde una perspectiva propia o aprendida. Él tenía esta, Sí, que era diferente a la de los demás. Los demás de pronto la miraban desde la óptica del dinero o de la religión en esa época. sí. El man ahí se echa un poemita, un lamento a Dulcinea, ¿no? Ah, eso es muy Es bacano. muy bacano. Lea lo que es cortico. ¿Dónde estás, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Muy chimba, muy chimba. Entonces, bueno, él estaba ahí, todo cascado, todo Ujú. vuelto nada, botado en el piso sin poderse levantar. ¿No dicen cómo queda Rocinante? ¿Rocinante también queda herido o qué? Sí, sí, yo me imagino. No nos explican. Pero ahí lo ayuda un labrador, ¿no? Ahí llega un vecino y dice, venga, pero ¿qué le pasó a este man? Este man, y bueno, ese. Y lo reconoce. Sí, Él se da cuenta porque lo conoce, pero en su otra identidad, ¿no? sí. Porque este es como Clark Kent. Tiene una doble identidad. Cuando se Alonso pone la celada es Don Don Quijote, y Quijote, cuando se la quita es Alonso Quijada. Alonso Quijano. Y no lo reconocen. Ah, sí, weón. Y bueno, entonces el man lo ayuda Vea, a vea. a levantarse. Aquí le dice, vea, señor Quijana, que así se debía llamar cuando él tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. ¿Quién ha puesto a vuestra merced de esta suerte? Entonces él le dice que fueron, no sé, bueno, él empieza a narrar aventuras de libros de caballería. Ajá. Es más, lo que le contesta nunca es específicamente lo que le pasó a él, sino todo son Son cosas que le han pasado extractos a de los libros, caballeros. extractos de libros, sí. Entonces, bueno, ahí se da cuenta el labrador que Don Quijote, Alonso Quijana, ya no está normal, no está como antes, Sí, 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 que hay sí. algo raro. Entonces decide llevarlo a su casa y lo sube a su caballo. Sí, el man le dice: "No soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino". Oiga, ¿no será este el man? Bueno, espera, Sancho Panza, puede ser, pero es que ¿cómo se llama Dulcinea? Aldonza Lorenzo, Lorenzo. Ah, sí, no, sí, este es Alonso. puede ser, Puede ser Sancho Panza, ¿no? puede ser Sancho Panza porque de entrada el man ya siente compasión por él, Y lo que es ayuda. un sentimiento muy bonito. Y es el primero que lo ayuda. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él se lo lleva, lo sube a su caballo o a su mula y coge a Rocinante y se lo lleva del cabestro. Sí, y Y llegan de noche a la casa. porque el labrador dice, venga, toca no entrar tan temprano al pueblo para que no vean a este man así, porque qué pena. O Sí. sea, O sea, el man es piensa el buena resto gente en él, porque sí. piensa en Don Quijote. Y cuando llegan a la casa, allá están 2 parceros de Don Quijote. Y la familia y están desesperados, Porque no saben, sí, lleva como 48 horas perdido. perdido y no hay noticias de él ni nada, entonces están ahí, ahí alboroto en la casa de Don Quijote. Sí. ¿Y quiénes son los amigos? Estaba el cura, que se llama Pero Pérez, y el barbero, Y el barbero que del lugar. ya los habíamos mencionado porque cuando todavía estaba más normal, Ujú. Don Quijote hablaba con ellos acerca de los libros de caballería. Sí, sí, sí. Y ellos también tienen sus gustos sobre caballeros, pues, ya Sí. veremos más adelante lo que sucede, Pero pero vea, aquí tienen esta conversación. el man llevaba 72 horas antes de que lo Sí, diga, 3 sí, días sí, a sí. que no parecer él. Pero vea lo que dice el ama de la casa. Dice, ¿qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, de la desgracia de mi señor? 3 días ha que no parecen de él,
ni el rocín, ni la darga, ni la lanza, ni las armas. Está perdido. Está perdido con todo con toda la armadura. Y adivinen que ellos empiezan a decir, este Cucho se quiso volver caballero como en esos libros que Ah, están sí, leyendo. sí, ahí empiezan a decir, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por cómo así? Yo sí lo veía raro, ese estaba raro y hacía cosas raras y que hacía prácticas y practicaba con la espada y con la lanza solo. Entonces dice el ama sobre los libros. Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la mancha. Pucha, muy bacana. Pero la sobrina también dice algo sobre los libros. O sea, usted se está refiriendo al ama, El ama, sí. porque la sobrina dice esto. Le está hablando a Nicolás, Nicolás el Barbero. al barbero. Dice, sepa, señor maese Nicolás, que este era el nombre del barbero, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo en estos desalmados libros de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba el libro de las manos y ponía mano a la espada y andaba a cuchilladas con las paredes. Pero dígame, ¿a qué lector no le ha pasado eso, hermano? Que lee uno el libro y quiere ser como esos manes. Sí, porque, o sea, bueno, es que a lo bien, hermano, le digo, el personaje de Don Quijote me parece un señor muy bacano, o Sí, sea, es un señor sí, entrañable porque es que uno quiere vivir en esas realidades, o sea, que le gustan tanto, sí, qué ¿sí? chido, qué Yo, chido. yo me siento personalmente identificado en ese sentido y en el sentido en que cuando uno le habla a las personas de eso, no hay resonancia. Hermano, O sea, uno habla de esto, uno trata de abordar el tema y normalmente ahí hay un silencio y la conversación cambia abruptamente. Ay, ay, espera que me está sonando el teléfono. Ay, espera que me tengo que ir inmediatamente. Sí, sí, sí. Sí, entonces en eso yo comparto o sea, la sensación de Don Quijote, bueno, pues él ni siquiera se queja de eso, No, pero, o sea, comparto con la narración el hecho de que la gente no le para bolas al man y piensa es que está loco. no, y llegan a la conclusión de que lo que hay que hacer es quemar todos esos libros. Sí, Y sí, eso que el cura y el barbero también los leían y los conocían. Pero el cura dice, esto digo yo también, dijo el cura, y a fe que no se pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho. sí. Problemas son los libros. Sí, el problema son los Toca es libros. quemar eso porque vea lo que le hacen a la gente. Y esa opinión sigue estando presente. Todavía hay muchísima gente que piensa así. Sí, Muy triste, hermano. muy triste. Don Quijote, héroe de ayer. Don Quijote, tu nombre vivirá. Sancho Panza, él te acompañará en tu lucha contra la maldad. Y entonces, hermano, están condenando los libros, ¿no? Y están en esas, Están no, bueno, están conversando. están conversando sobre que los libros Toca quemarlos. toca, no, bueno, pues por el momento son los culpables de lo que le Sí. está pasando a Don Quijote, ¿no? Pero ya dice el cura, o sea, de mañana no pasa sin que le metamos candela a todo eso para que nadie más. Toca ir a mirar la biblioteca. Sí, Y están en esas y llega Don Quijote con el labrador. con el labrador y dice lo siguiente. Labrador es un campesino, ¿no? Porque de pronto puede haber confusión y piensan que está llegando con un perrín. Alguien que se dedica a la labranza. Y Un labrador. entonces dicen, ténganse todos, que vengo malferido. Por la culpa de mi caballo, llévenme a mi lecho y llámese, si fuere posible, a la sabia Urganda, que cure y cate de mis feridas. Sí, la sabia Urganda. Entonces aquí tengo ese ¿Quién es la personaje. sabia Urganda? Era un personaje
muy importante en la novela Amadís de Gaula, que es el libro La de Biblia, cabecera, ¿no? la Biblia de De caballería de Don caballerías. Quijote. Entonces ahí está este personaje Urganda, que es hechicera, curandera, tiene poderes, cambia de apariencia. Entonces, bueno, es un personaje muy importante de este tipo de novelas. Sí, Es bueno, dice Don Quijote que llamen a Urganda para que lo atienda, a que lo cure porque viene muy cascado. sí, viene muy cascado. Y entonces, bueno, ahí hay un término interesante que usan enseguida, porque lo llevan y lo acuestan, y entonces él les dice que él está molido, les dice esto, y él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, su caballo, combatiéndose con 10 jayanes. Porque lo miran, ¿no? Lo miran y ven que no tiene los huesos rotos porque tenía la armadura. Sí, Sí, está magulladito. sí le pegan muy duro, pero no está fracturado. Entonces, dice Don Quijote que él quedó así luego de haber combatido con 10 jayanes, Y, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. ¿Y qué son jayanes? Jayanes son gigantes, pero esto me transportó a Boyacá, hermano. Que allá ven a un man que es muy grande, un chino grande, un pelado ya muy fuerte, grande, y le dicen, uy, vea, este muchacho ya es todo un jayanazo. Sí, este es un Es jayanazo. un Sí. jayanazo. Entonces, ese tipo de cosas del lenguaje usado en la narración son muy, muy bacanas. Y aquí también pasa algo, vea, el cura dice algo como el profesor Girafales. ¿Cómo así? O sea, Don Quijote dice eso de los jayanes y el cura dice, ta, ta, Ah, dijo el cura, ya, sí. jayanes hay en la danza, y ese ta, ta también tiene su explicación. Es una interjección que indica que se ha caído en la cuenta de algún asunto. Eso es, ahora caigo. Ta, ta. Pues yo creo que ahí el profesor Girafales sacó eso de ahí, o bueno, así lo usan en México, en alguna parte de México, me imagino, ¿no? Y bueno, el relato se termina ahí. Dice, hiciéronle a Don Quijote 1000 preguntas y a ninguna quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y le dejasen dormir, que era lo que más le importaba. Al man quiere comer y echarle. Hagan lo que les dé la gana. Hagan lo que les dé la gana. Y ahí se termina el capítulo 5. Ahí queda entonces por esta vez. Sí. Bueno, hermano, gracias. Ya regresaremos con las aventuras del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Listo. ¡Tolis! Don Quijote, tu mundo es irreal. Algún día